Quiero que por favor me acompañen sus Biblias al Evangelio de Mateo. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 13. Amén. 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 Pónganos de pie, hermanos. Vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Amén. Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando, dice, él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos, dice, crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, hermanos. Tomemos así. En esta noche quiero compartir este mensaje que en sí es un mensaje donde se exhibe la realidad, sí, de la iglesia hoy en la actualidad. Y bueno, cuando nosotros leemos desde el verso 1 hasta este verso 9, y en todo en sí este capítulo 13, Jesús aquí publica varias enseñanzas. Entonces, él presenta el tercero de 5 discursos que están registrados en este Evangelio de Mateo. Y viene en sí a enseñar una parábola al Señor. Y empieza él con estas palabras. Dice aquel día, narra Mateo lo que pasó. Jesús dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Recuerda usted, amado hermano, que Jesús, dentro de su ministerio, él lo que realizaba o efectuaba prácticamente no solo eran milagros y prodigios. El propósito de Jesucristo aquí en la tierra era de que testificar acerca del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. Y varias veces Jesús a sus discípulos y a aquellos que les escuchaban les decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, del Padre. Ahora, note usted que Jesús estaba aquí en este punto trasladándose a un lugar, y había mucha gente que lo estaba siguiendo, porque anteriormente sí, él estaba en casas, iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, sí, sanando, limpiando, restaurando, sí. Entonces, conforme, amados hermanos, a lo que describe aquí, Jesús sí ganó fama. Esa es una palabra que a veces no nos gusta, ¿no? Pero él ganó fama en ese tiempo. Mucha gente sabía que él había sanado, había levantado a los muertos, había curado a los leprosos. Muchos sabían que también la palabra que Jesús predicaba no era tan agradable, era irritante, incluso para aquel grupo de religiosos que se encontraban en ese tiempo. Sin embargo, toda esa gran multitud, porque mira aquí cuando dice en el verso 2, dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mucha gente. Estamos hablando de no solo 100, 200 personas, habían más. Era una gran multitud, amados hermanos. Había una gran multitud. Estaban allí conglomeradas,
Pero la pregunta que yo les quiero hacer en esta noche es la siguiente. De entre todos los que se encontraban en esa gran multitud y seguían al Señor, ¿cuántos de ellos realmente eran verdaderos seguidores de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de ellos realmente dejaron sus casas, dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús? Porque había una multitud grande. Pero yo le quiero decir algo, hermanos. Aunque estaban allí apretando a Jesús y lo estaban viendo, ellos no lo estaban siguiendo genuinamente. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, había un interés pecaminoso en el corazón de las personas, de la mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesús. Jesús, amados hermanos, Él conoce el corazón del hombre. Él sabe, mis queridos hermanos, quiénes son suyos y quiénes no lo son. Él sabe, amados hermanos, quiénes lo buscan con un corazón desinteresado y quiénes no. Entre toda esa multitud había gente que lo buscaba simplemente por un interés, amados hermanos. ¿Y cuál era ese interés? Su propio bienestar. Su propio bienestar. Entonces, en esta noche también surge otra pregunta. ¿No creen ustedes que también hoy en día está sucediendo lo mismo? Amén. Hay mucha gente que está conglomerada buscando, entre comillas, a Jesús. Pero a Jesús nadie le impresiona, porque Él es Dios. Él conoce realmente, hermano, por qué venimos a este lugar. Y Él sabe por qué mucha gente lo está buscando. Está pasando esto hoy en día también. Hay mucha gente, amados hermanos, que así como en ese tiempo estaban al lado de Jesús, caminaban con Jesús, pero Jesús sabía que no eran de ellos. Jesús sabía, decía, miren, uno que estaba bien cerca de Él, ¿quién cree que era? Judas. Aquel que estaba allí, que fue discípulo de Jesús, aquel que estuvo con Jesús comiendo, aquel que participó de campañas evangelísticas, estaba allí. Y al final, ¿qué sucedió? Lo traicionó. Entonces, miles vienen a Dios porque quieren buscar algo de Él, no porque lo aman, no porque realmente hay un interés genuino en Él. No. La gente allí también, amados hermanos, lo buscaba por eso. Mucha gente no lo buscaba porque lo amaban, sino porque querían simplemente que Jesús haga algo por ellos. Y el cristianismo hoy en día se ha convertido así. Lamentablemente hemos tratado de venir o vamos a un lugar o vamos a Cristo solo para que Él nos solucione nuestros problemas y nada más. Pero realmente estamos viniendo a Cristo porque realmente lo amamos, porque queremos pagar un precio, cueste lo que cueste. Entonces, hay tres clases de personas. Unos son los cristianos que están metidos en la batalla. Aquellos que están entregados totalmente al Señor. Aquellos que aman a Dios. Hay otros que solo son anfitriones. Usted, no sé si alguna vez usted ha ido a un partido de básquet, de fútbol. Hay gente que es anfitriona. Hay gente que es anfitriona, simplemente se agrada de ver nada más lo que está pasando ahí. Y hay otros también que son, ¿qué? Espectadores. Les gusta estar de lejitos. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios no quiere que nosotros, la iglesia, seamos anfitriones ni espectadores. Dios quiere que nosotros seamos, ¿saben qué? Dios lo que anda buscando es verdaderos adoradores. Que lo adoren al Padre, ¿en qué? ¿En la carne? No, en espíritu y en verdad. Porque de esos adoradores es lo que Dios busca, hermanos, y de los que Dios se agrada. La médula central del cristianismo, y yo lo digo así, hermanos, es esto, que está en Mateo 16.
24, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristianismo genuino implica, amados hermanos, morir a nuestro yo, morir a las cosas del mundo, morir a amistades que no convienen, renunciar pecados por amor a Él, pagar un precio, amados hermanos. En eso implica el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, amados hermanos, nos va a llevar, escúchame bien, nos va a llevar a un camino, y si estamos en ese camino angosto, nos va a llevar a ¿qué? A padecer persecución, a padecer oposición por causa de ¿quién? De Cristo. Yo no concibo la idea de un cristianismo superficial, cristianismo light, que todo está bien, no pasa nada, venimos, nos reunimos, todo es gozo y felicidad. Pero yo tengo que hablarle también la otra realidad. En parte, lo que yo le dije, sí, Dios trae gozo, Dios trae satisfacción, Dios trae paz, es verdad. Pero no nos olvidemos del otro lado. Si Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. No dice Jesús allí que Él nos va a librar de la aflicción. No, en el mundo tendréis aflicción. Y es así. Este grupo de gente allí conglomerada, esa gran multitud, no conocían al Señor. Pero había un pequeño grupo, una minoría que sí lo conocían. Y eran sus discípulos. Amados hermanos, hay mucha gente que anda buscando a un Dios que le satisfaga sus deseos carnales. Y yo le digo una cosa, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia a nosotros nos exige renunciar rotundamente al pecado. Pero el Dios de este mundo, hermanos, Él a usted le puede dar todo lo que usted desee. Pero no le dice renuncia a tu pecado, deja las cosas de este mundo. No es así. Y se le juntó mucha gente y entrando Él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Por eso, hermano, a veces pensamos que la iglesia son toda esa multitud de gente que vemos en congregaciones o en locales. Y yo le digo una cosa, no todos son la iglesia del Señor, no todos son salvos, no todos son regenerados. El Señor conoce quiénes son suyos. La iglesia del Señor no es lo que usted está viendo, hermanos. La iglesia del Señor es invisible. La iglesia del Señor es solo conocida por Él. Él conoce a los que son verdaderamente sus hijos. Pensamos cuando vemos una campaña evangelística y vemos a 1,000, 2,000 personas, pensamos que todas esas personas ya son cristianas porque están allí en una campaña evangelística y hacen una oración y dicen, es que ellos ya fueron salvos porque tomaron la decisión y hicieron una oración. Y no es así. Sin saber, hermanos, que muchos no lo son, no son. Aquí en el verso 3 de Mateo 13:3, respecto a esta parábola del sembrador, vemos la intervención de Cristo y obviamente, mire, Jesús ¿a quién se dirige aquí? Dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Note aquí que Jesús se está dirigiendo a la multitud. Obviamente los discípulos estaban escuchando este mensaje, pero Él les habló por medio de las parábolas. ¿Cuál es la intención de Jesús de hablar a esta gran multitud? ¿Cuál es el propósito? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué razón, con qué fin Dios habló a esta multitud. Y en el verso 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y empieza, amados hermanos, Jesús, ¿sí?, a dar una enseñanza. Y cuando nosotros hablamos de las parábolas, bueno, yo les voy a hablar, ¿qué es esto de parábolas? Las parábolas son analogías, ¿sí?, gráficas de historias de la vida real, o hechos reales que Jesús usó para hablar de los misterios de ¿quién? Del reino de Dios. En este caso Jesús habló de un hecho real de la historia de un sembrador, un hombre que tiene experiencia en saber dónde siembra, por cierto.
Y él usó aquí, amados hermanos, este ejemplo práctico de la vida real. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que Jesús estaba dando ahí? Dice, he aquí el sembrador salió para sembrar. El sembrador salió para sembrar. Entonces, cuando Jesús les estaba diciendo, el sembrador salió para sembrar, Jesús se estaba refiriendo a Él mismo. ¿Sabían ustedes que el sembrador es Cristo? Y Él está trabajando. Y en ese tiempo, hace 2000 años, Él vino como ese sembrador para sembrar. Entonces, Jesús es especialista, hermanos, en sembrar. ¿Qué siembra Él? La semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla. Y esta semilla tiene que ver con ¿qué? Con la palabra de Dios. Ahora, estas enseñanzas solo podían ser entendidas por aquellos que pertenecían a Cristo. No podían ser entendidas por esa gran multitud. Entonces usted dirá, pero hermano, ¿por qué entonces Jesús les habló a esa multitud? Si el Señor sabía que no le iban a comprender. ¿Por qué? ¿Por qué no se ahorró el tiempo o evitó estar hablando a esa gente? Amados hermanos, ningún hombre puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios si no ha nacido de nuevo. Sí sabía ustedes, ¿no es cierto? Primera de Corintios, quiero que me acompañe por un momento. ¿Sí? Primera de Corintios. Vamos al capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el verso 12. Primera de Corintios, capítulo 2, 12. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note aquí usted, Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corinto, les decía esto, ustedes cuando fueron regenerados no están ya bajo el dominio de Satanás, porque el espíritu de este mundo es el diablo, ya no estamos bajo el dominio del diablo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuándo recibimos el espíritu que proviene de Dios? Cuando Dios nos regeneró, cuando Él nos dio vida eterna, cuando Él nos salvó, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo, al referirse al hombre natural, se está refiriendo al impío, al no regenerado, aquel que no tiene al Señor, al religioso. ¿Recuerdan ustedes la historia de Nicodemo? Cuando leemos Juan 3, esa historia todos la sabemos. Mire, le voy a decir algo. En ese grupo que estaba ahí apretando a Jesús también estaban los fariseos, los sacerdotes y los maestros de la ley. Y cuando le digo maestros de la ley, eran personas conocedoras, amados hermanos, de la ley de Dios. Sabían, incluso memorizaban cosas de la palabra. Y sin embargo, amados hermanos, ellos no tenían un conocimiento profundo, íntimo con el Señor. No lo tenían. Y Nicodemo, por ejemplo, él se acercó a Jesús, ustedes saben la historia, y en Juan capítulo 3, un ratito quiero que me acompañe, por favor, si es tan amable, en sus Biblias. ¿Sí? Es mejor ir a la palabra, y dice que allá había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, en el verso 1. Y siguiendo con la lectura, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note aquí en el verso 2 lo que le dice Nicodemo. Le dice, sabemos
sabemos. Amados hermanos, el conocer o el tener un entendimiento mental de la palabra de Dios no te asegura que tú seas salvo. El hacer prácticas, entre comillas, religiosas o cosas cristianas, entre comillas, no te asegura que seas salvo. Nicodemo era un hombre que sabía la ley. Es como decir, era un maestro de la palabra que podía trazar bien. La Biblia la podía trazar bien. Él, cualquier texto bíblico, si usted le decía que le dé de memoria, él lo daba de memoria. Él tenía un conocimiento, pero ese conocimiento que Nicodemo tenía era un conocimiento externo de lo que era, ¿quién? Dios. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Wow, él sabe. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley. Sí, es verdad. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora aquí Jesús le plantea, amados hermanos, lo más importante, hermano. Y quiere que le diga algo más importante que el conocimiento bíblico. Más importante que usted venga todas las lunes, miércoles, domingos aquí a la reunión. Lo más importante que usted aquí arregle el local, que predique afuera, que tantas cosas espirituales, lo más importante es el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, todo lo que usted le estoy enumerando, todo eso solo son trapos de inmundicia para Dios. Entonces, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, le dice, de cierto te digo. Y cuando le dice a Jesús, de cierto te digo, le está diciendo, lo que yo digo, Nicodemo, es verdad, tienes que creerlo como la verdad. Es absoluta verdad lo que estoy diciendo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y para poder ver, amados hermanos, yo necesito tener una nueva naturaleza. Para poder vivir, para poder experimentar al Cristo que tanto amamos, hermanos. Al Cristo que tanto ha sido predicado desde este púlpito. Al Cristo que hemos escuchado predicar en YouTube, hemos escuchado predicar a pastores en ABBN y en todo lugar. Necesitamos nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, entonces hemos caído en el estado de Nicodemo. Nicodemo, él tenía un conocimiento, amado hermano, increíble. Pero por eso le digo, nada de estas cosas aseguran que una persona sea salva. Nicodemo le dijo, y mire lo que hace Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué es lo que Nicodemo estaba usando ahí? ¿Usted cree que él entendió lo que Jesús le dijo? No, ¿saben por qué? Porque él no tenía el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo podemos entender la palabra de Dios? Hay una llave para poder entender los misterios de Dios. Y esa llave es el nuevo nacimiento. Y es el Espíritu Santo en usted. El que no tiene el Espíritu, como leíamos en 1 Corintios 2, no percibe las cosas que son de Dios. No capta. Es difícil, es imposible. ¿Y por qué creen que han surgido bastantes sectas, bastantes herejías, amados hermanos, hoy en día? Porque no tienen el Espíritu Santo los que han creado las sectas. Porque si tuvieran el Espíritu Santo fueran fieles, amados hermanos, y entendieran el texto. Entonces los que no tienen el Espíritu Santo tratan de torcer la palabra y tratan de buscar un significado que ni siquiera es espiritual. Y usted dice, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo de la parábola del sembrador? Muchísimo, hermano, muchísimo. Porque más adelante vamos a explicar, amados hermanos, en qué clase de suelos o tierra o terrenos cayó esta semilla. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba usando su razonamiento para querer entender a Jesús. ¿Y cuántos hoy en este día usan su razonamiento para entender el texto bíblico? Y dicen, es que yo no entiendo esto.
Amado hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, quiere que le diga algo, Dios le va a llevar a entender. ¿Cree usted eso? ¿Dónde está esto? Hermano, tal vez usted se está inventando. No, vamos directamente a Juan más adelante. Capítulo 14. Verso 26. Juan capítulo 14, verso 26. ¿Ya lo tenemos todos, amados hermanos? Amén. Juan capítulo 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice allí, hermano? Él los enseñará. ¿Qué dice ahí? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que está depositado en su corazón. Entonces, ¿qué necesitamos para poder entender al Señor? Tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos, amado hermano, la vida de Dios es difícil. Por eso allí había un grupo de gente estudiada que estaba ahí en esa multitud y no pudieron entender lo que Jesús estaba hablando. Recuerda usted más adelante, y vamos regresando un ratito a Mateo capítulo 13. Después del discurso que Jesús les habló a la multitud, estaban sus discípulos allí. Obviamente sus discípulos entendieron, porque Dios les había abierto el entendimiento, hermanos. Y en el verso 10, ya cuando Jesús se encontraba a solas con sus discípulos, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el verso 11, Él les responde y les dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Nuevamente, Jesús les responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sabía que hay un verso, una parte de la Escritura que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? Y Dios da, amado hermano, el conocimiento al que quiere dárselo. Y Dios se revela al que quiera revelarse. Obviamente estoy hablando de los hijos de Dios. Ustedes se les ha dado a saber los misterios del reino de los cielos. Eso les está diciendo Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Y si esto nosotros lo transmitimos hoy aquí, para la iglesia, ¿cree que Dios a nosotros también nos ha dado a saber los misterios del reino? Amén. ¿Por qué no dice amén? ¿O está dudando? Tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos, amados hermanos, esta luz, esta llave. Podemos conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, dice, no se les es dado a conocer. Increíble, ¿no? Ahora, había mucha gente en medio de esa multitud que no entendía lo que Jesús estaba hablando. Sí, la vi, hermanos. La vi. Jesús hace una distinción aquí cuando habla acerca en el verso 11 de aquellos que conocen los misterios del reino y los que no. De los que primero pueden asimilar a Cristo, de los que pueden experimentarlo, y también de aquellos que no lo pueden hacer. Cuando Jesús, amados hermanos, y a mí me gusta, yo quiero usar esta enseñanza también en esta noche, esta ilustración. Vamos a Juan un momentito, Juan capítulo 10, acompáñame. En otra parte de la Escritura, en Juan capítulo 10, Jesús les estaba enseñando otra parábola a las personas. Y también allí estaban involucradas estos fariseos, estos maestros de la ley. Juan capítulo 10. ¿Sí? Acompáñenme por un rato. Juan 10.
Y vamos a ver el verso 8, vamos a leer el verso 8. Juan 10:8 dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el verso 9, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 4 más atrás, y vamos a leer el verso 3 y 4 más atrás, dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas, y dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amado hermano, hay que diferenciar algo, así como Jesús hizo la distinción en el verso 11 de aquellos que no lo entienden al Señor y aquellos que sí. Una cosa simplemente es el audio escucha nada más de la palabra de Dios. Pero otra cosa, amado hermano, es oír espiritualmente la voz de Dios. Solo aquellos que son ovejas del Señor pueden asimilar, entender, ¿sí?, la voz de su pastor. Caso contrario, no. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿usted puede asimilar la voz de nuestro pastor? ¿Quién es nuestro pastor? Cristo Jesús. Mas al extraño, dice el verso 5, no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, recuerden, nosotros solo tenemos un lenguaje como cristianos. Y ese lenguaje es espiritual. Y este lenguaje está aquí. Este es el lenguaje. La palabra de Dios. Ese lenguaje necesitamos hablarlo, hermanos. Y amamos este lenguaje. Amamos la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, sabemos que la voz de Él es de ¿quién? Es el de Cristo. Es esa voz que necesitamos. Esa voz que necesitamos. Entonces, Jesús, hablando de esto a los discípulos, les dice: bueno, ustedes saben los misterios del reino, pero a ellos no les es dado a saber. Y Jesús les dirige una parábola, hermanos, preciosa parábola, la parábola del sembrador. Y quiero que por favor me acompañe, vamos avanzando. Vamos avanzando al verso 4. Mateo capítulo 13, 4, y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Amados hermanos, la semilla en sí tiene poder germinador. Y como yo les decía, la semilla representa la palabra de Dios. Sin embargo, este camino que se ilustra en esta parábola estaba endurecido por el mucho tránsito. Entonces, como había bastante gente que transitaba por ese camino, el camino estaba duro. Ahora, parte de la semilla cayó en este camino. Sin embargo, amados hermanos, ustedes saben la historia. Esa semilla cayó allí, pero no pudo penetrar sus raíces, porque estaba endurecido, porque vinieron las aves y se comieron directamente la semilla. Entonces, este camino empedrado tipifican los corazones endurecidos. Hay mucha gente en las iglesias que escuchan la palabra de Dios, pero su corazón sigue aún endurecido. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en el corazón de esa persona. Dios tiene que hacer algo. Por eso yo le estaba explicando aquí que es necesario el nuevo nacimiento, porque, bueno, se escucha la palabra de Dios, pero hay muchos hermanos que hay muchas personas, podría decirlo así, que tienen el corazón como este camino, duro, amados hermanos, duro. Y miren lo que dice aquí: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
vinieron las aves y la comieron. Amados hermanos, Satanás es especialista, escúcheme bien, el diablo es especialista en poner tropiezos para que usted escuche la palabra de Dios. Él trata de robar, de quitarle el mensaje que ha sido sembrado en el corazón. Eso es lo que hace. Trata de arrebatar la palabra del corazón de los hombres, hermanos. ¿Saben cuál es el fin? ¿Qué es lo que el diablo hace? Él lo que quiere es que usted no crea lo que dice la palabra. Y trata de sembrar en el corazón de la persona, ¿qué? Duda de la palabra. ¿Será verdad? ¿Será verdad que lo que dice allí Mateo es palabra de Jesús? Yo no creo. Duda. Nosotros debemos aceptar la palabra de Dios. 100% necesitamos aceptarla, hermanos. Amén. La palabra es suficiente. Amén. Cada renglón, cada letra, cada coma, hermanos. Todo es inspirado por Dios. ¿Y dónde lo dice? Segunda de Timoteo. Miren lo que dice Segunda de Timoteo. Y cuando vamos a Segunda de Timoteo, aquí Pablo le dice a Timoteo algo precioso para estar seguros que la palabra es inspirada por Dios y debe ser aceptada porque proviene de Dios. Y Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor lo siguiente. Toda, dice la Escritura. ¿Qué dice ahí? Toda. No dice solo una partecita de la Biblia, no dice solo el Nuevo Testamento es inspirado, no. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y me gusta porque esa palabra inspirada también quiere decir exhalada, es respirada, quiere decir es el aliento de Dios, es el neuma, para referirse al soplo de Dios. Toda la palabra es el soplo de Dios, es el aliento de Dios. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y hay un propósito. ¿Sabe por qué usted está aquí en la iglesia aprendiendo del Señor? ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Sabe cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí también aprendiendo del Señor? A fin de que el hombre, a fin de que Jean-Pierre, a fin de que Armando Anderson, a fin de que Lorena, a fin de que mi hermano Luis, a fin de que Silvana, Anita, a fin de que todos los que estamos aquí, a fin de que Pablito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin. Ese es el fin, amados hermanos. Sin embargo, Satanás trata de impedir de que usted crea la palabra. Y él le va a poner una serie de obstáculos, amado hermano, como no se imagina. Cuando usted se dispone todos los días a leer la Biblia, siempre pasa algo, ¿no? El diablo es sutil, hermano. Trata de buscar poner una de entretenimientos, de distracciones. Total, terminó el día y ni siquiera leyó la palabra. Y le puedo decir algo, tengamos mucho cuidado de esto. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para poder percibir. Amados hermanos, es necesario la palabra de Dios. Es necesaria la palabra de Dios. Lamentablemente, había mucha gente que escuchaba la voz de Jesús, pero su corazón estaba endurecido. Endurecido. Los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley, su corazón estaba endurecido por la tradición. Eran tan tradicionales, amados hermanos. Y estaban enceguecidos por esa tradición. Estaban enceguecidos por el costumbrismo. Y Jesús aquí les explica en esta parábola, les dice, mientras sembraba, en el verso 4 dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Obviamente las aves tipifican Satanás, el diablo. Satanás. Ahora, vemos la primera clase de suelo, ¿no es cierto? Ya. Quiero que me acompañe al verso 5. Y dice aquí lo siguiente, hermanos.
Parte, le dice, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tiene raíz se secó. Esta clase de terreno que tenía pedregales, miren, a simple vista parecía un terreno fértil. Por encimita, cualquier persona hubiese dicho, wow, este terreno está bueno para sembrar. ¿Sabe qué pasa? A veces nosotros nos adelantamos, ¿no? Vemos a una persona que aparentemente parece que fuera fértil, decimos, este es de Dios, este sí. No, hermanos, necesitamos primeramente probar, ver el terreno. ¿Saben por dónde estaban los pedregales? Por debajo de la tierra, ahí. Entonces por encima estaba la tierra, pero debajito estaban las piedras. Allí estaban los pedregales. Amados hermanos, este terreno tenía poca profundidad, porque mientras empezaban a cavar, o para sembrar la semilla, se empieza a cavar. ¿Y qué pasa con el terreno? Llega un punto en que no es tan profundo para poder sembrar la semilla. Ahora, si la semilla cayó en ese terreno. Sin embargo, amados hermanos, ¿qué pasa si sale el sol? Como no hay profundidad, la semilla se seca. ¿Quiénes representan, mis queridos hermanos, esta clase de terreno donde están los pedregales? Amados hermanos, ellos son, escúchenme, los que oyen la palabra, ¿sí? Y al momento la reciben con gozo. Dicen, qué chévere esa palabra, qué lindo ese mensaje, wow, me gustó. Se deleita. Pero es un deleite solo del momento, hermanos. Ya. Ahora, cuando dice aquí en el verso 6, dice, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, estos cristianos al principio escuchan la palabra, están disfrutando, dicen, qué lindo esto, me gustó este mensaje. Pero el sol aquí tiene un significado, representa pruebas, representa adversidades, representa dificultades. Entonces, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, sucumben, no siguen ya. Y dicen, ese cristianismo para mí, no, yo no quiero mejor ya seguir por ese camino. ¿Por qué? Porque antes de que yo sea cristiano estaba bien. ¿Se ha escuchado usted eso? Me convertí en cristiano y mi vida empeoró. Empecé a tener más problemas, más dificultades. Sin embargo, esa persona, amados hermanos, a la larga no produce fruto. Y yo quiero decirle a usted, amado hermano, iglesia, ¿van a estar en medio de nosotros estas personas? Sí. Sí. ¿Cómo veremos el fruto? El tiempo lo dirá, hermanos. Es cuestión de tiempo. Pero es precioso cuando se habla acerca de la perseverancia de los santos. Un verdadero hijo de Dios persevera. Venga lo que venga, hermanos, persevera. Pase lo que pase, vengan las dificultades que vengan las pruebas, vengan las adversidades que vengan. Ese hijo de Dios sigue allí, firme, por el poder de Dios, no por su propia fuerza, no por su propia capacidad, sino por Dios. Eso es lo precioso, amados hermanos. El hijo de Dios persevera hasta el fin. Y no persevera por su propia capacidad. Vea, hermano, todo aquel que quiere imitar espiritualidad a la larga se cansa. A la larga va a salir su verdadera condición. No puede, amado hermano, y le voy a poner una comparación. Usted traiga un cerdito que está revolcándose en el lodo. Báñelo, perfúmenlo, póngale un corbatín, tráigalo a la iglesia. Por un tiempo va a estar aquí el cerdito. Pero descuídese un rato, ¿qué va a pasar? Deje abierta esa puerta. Se va. ¿Y a dónde cree que va a regresar? Al lodo. Amado hermano, entienda algo. Todo aquel que no tiene a Cristo, tarde o temprano tiene que regresar ¿a dónde? Al mundo. No puede vivir la vida espiritual, es imposible. Si Dios no lo toma, si Dios no lo salva,
Escúcheme bien. Es imposible que el hombre pueda venir a Dios. Es que es así. La palabra dice eso. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a su propia naturaleza, se revela. La naturaleza de ellos es esa. La naturaleza del cerdito es esa, revolcarse. Amados hermanos, yo le puedo decir algo. Hay muchos como ese cerdito que están sirviendo en iglesias. Hay muchos como ese cerdito que están ministrando en el servicio de música. Hay muchos como ese cerdito que están predicando. Pero a la larga, el cerdo tiene que volver a revolcarse en la basura. Si no, Dios no lo ha tomado, eso va a suceder. Eso va a suceder. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. No pasa la prueba. No puede pasar la prueba porque no es hijo de Dios. Solo los que son hijos de Dios pueden pasar la prueba. ¿Y saben cuando pasamos la prueba por quién creen que somos ayudados? Por Dios. Oh, gracias le damos, amados hermanos, al Señor, porque Él está allí. Está con nosotros. Si no tuviéramos al Señor, amados hermanos, ¿ustedes creen que pasaríamos la prueba? Es imposible, hermanos. Es imposible. Dos clases de suelos. Un suelo endurecido, que representa el corazón de muchos que están en muchas congregaciones con un corazón endurecido. Otra clase de terreno, un terreno con pedregales, cuyas piedras asfixian la palabra. Cuando vienen las pruebas, las adversidades, no permanecen, no siguen. Y en vez de refugiarse en Dios cuando viene la dificultad, se van al mundo. Ahora veamos la tercera clase de corazón. Jesús dice, y parte cayó entre espinos. Y los espinos, dice, crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Amados hermanos, los espinos son considerados como, los espinos es como una planta mala. Usted se ha dado cuenta cuando usted siembra un árbol y sale una planta con espinas. Es una hierba mala. Y cuando usted coge un espino, ¿qué hace? Le lastima. El espino produce daño, puede lastimar. Y yo le puedo decir, hay muchos terrenos que están con espinos. Con espinos. Muchos dicen estos espinos tienen que ver con la amargura. No, hay que usar bien un texto dentro de un contexto, ¿no? Porque a veces se confunde. Dicen, es que como se habla de espinos, dicen el corazón amargado. No. Amados hermanos, ¿qué representa o quiénes son aquellos que tienen el terreno o el corazón con espinos? Son aquellos, mis queridos hermanos, que oyen la palabra. Igual, amados hermanos, es casi similar a la otra clase de terreno. Les gusta por el momento. Dicen, qué bien esa palabra. Pasan por donde el pastor le dicen, qué chévere, qué bien, le felicito, esa palabra estuvo buena. Pero sin embargo, amados hermanos, el afán, escúchenme, de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amados hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que nadie puede servir a dos señores a la vez, como dice Mateo 6? Nadie puede servir a las riquezas y a Dios a la vez, porque o amará a uno y despreciará al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas a la vez. Eso es así, hermano. Es así. Y también de esta clase de personas estarán en medio de nosotros.
Gente que, hermanos, por eso le digo, allí en medio de la multitud estaban toda esta gente, aquellos que tenían esta clase de corazones. El Señor sabía, conocía el corazón de ellos. Muchos, amados hermanos, estaban allí porque querían de Jesús que les satisfaga algo, y otros avaros. Acuérdese, hermano, un ejemplo claro, el joven rico, un hombre moralmente que cumplió prácticamente toda la ley. Casi, le digo, no toda. Porque Jesús al final le dijo, te falta una cosa. No, el Señor le dijo, yo todo lo he hecho, le dijo, ¿no? ¿Qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y ahí Jesús le mencionó los mandamientos, le dijo, pero si todo eso yo he hecho. Pero Jesús le dijo, te falta una cosa. Y el Señor, ¿saben a dónde fue? A la médula del problema. Le dijo, vende todo lo que tienes. Anda, dice, dale a los pobres y ven y sígueme. Y dice que él se entristeció porque tenía muchos bienes, mucha riqueza. Por eso, escuche, hermano, un hombre avaro, amante del dinero, codicioso, que ama más el dinero que Dios, yo estoy seguro que ese hombre no es cristiano. No es cristiano. Porque la prioridad de ese hombre, si es que es hijo de Dios, ¿qué debe de ser? Cristo. Y reconocer que todo lo que él tiene, ¿de quién viene? De Cristo. Y que son solo añadiduras, nada más. Amados hermanos, el Dios del dinero se llama Mamón. Y detrás de él está Satanás. Por eso, amados hermanos, quien dice que ama a Dios y ama al dinero no es cristiano. No es cristiano. La codicia, la avaricia, amados hermanos, eso no viene de Dios. Un hombre de Dios, un hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que entiende que todo lo que viene es dado de parte de Dios, sabe lo que hace, es generoso. Sí, amados hermanos. Jesús fue así. ¿Se acuerda usted de Zaqueo? Otro ejemplo en la Biblia. Un hombre cobrador de impuestos. Y ustedes saben, en ese tiempo los cobradores tenían harta plata. Dios lo transformó. Inmediatamente Dios lo tomó. ¿Y saben lo que pasó con Zaqueo? Él dijo, todos estos bienes que tengo voy y los voy a repartir a los pobres. ¿Y qué pasó? Los repartió. Pero el afán de este mundo, hermanos, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y la gente dice, yo no puedo venir a la iglesia. No, es que tengo negocios que hacer. Mi trabajo es primero. Tengo asuntos pendientes que atender. Amados hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Dice la palabra, allí está nuestro ¿qué? Tesoro. Y si nuestro tesoro es Cristo, debemos estar donde está el Señor. Pero si nuestro tesoro es mi trabajo, mi dinero, ahí va a estar usted. Eso es evidente. Eso es evidente. Y es triste, amados hermanos, esto. 3 suelos. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que de estos 3 suelos, los 3 son hijos de Dios? Ninguno, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ninguno. Son aquellos que tienen una apariencia de espiritualidad. Como dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, dice, son aquellos que imitan piedad, apariencia de piedad. Pero el Pablo les dice, a estos evita. Son aquellos que se disfrazan nada más, pero no son de Dios. No lo son. Dios conoce, por eso desde el inicio yo le dije esto, a su verdadera iglesia. Una iglesia invisible. Y esta iglesia está relacionada con esta clase de suelo que voy a leer ahorita en el verso 8. Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra. Gloria a Dios por la buena tierra. Esa tierra es profunda. Esa tierra es fértil. Y cuando la palabra cae en esa tierra, hermano, produce una reacción esa palabra en esa persona.
y es fruto. Por eso dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y me gusta esto, hermano, porque un verdadero hijo de Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, va de progreso en progreso. Gloria a Dios. Al inicio, mientras va usted desarrollándose, el fruto se va a ir notando poquito a poquito. Pero mientras más va creciendo, usted va a desarrollar más fruto. Más fruto, más fruto. Amado hermano, usted sabe que el árbol se conoce por su fruto, ¿no es cierto? Y Gálatas capítulo 5, 22 dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay que ley. Entonces uno que madura refleja esto, hermanos. Uno que va madurando, un maduro refleja todas estas cualidades de Cristo. El fruto, ¿saben quién es? Es Cristo reflejado en usted. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y por eso aquí dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Lo importante es que dio fruto. Amado hermano, a diferencia del verdadero cristiano, los demás no dieron fruto. Y Juan el Bautista fue radical con esas personas. Él dijo, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Y tipifica, amados hermanos, todos aquellos que al final van a ser echados o lanzados al infierno. Árboles, Judas dice, 2 veces muertos y desarraigados. Otoñales, árboles otoñales. Usted sabe, un árbol en otoño, cómo se pone. Bueno, nosotros no tenemos las 4 estaciones aquí, ¿no? Pero en Europa hay el otoño. Y en el otoño, ustedes han visto los árboles quedan sin nada. Se les caen las hojas así, secos. Y Judas estaba hablando de aquellos que no producen fruto. Dios los ve así, como esos árboles secos. Un árbol seco sirve para algo, hermanos. Exacto, es para cortarlo y echarlo en la chimenea para que le abrigue las piernas. O si no, aquí hablando directamente de lo espiritual, ¿sabe para qué se sirve un árbol seco? Un árbol seco se lo corta y se lo echa al infierno. Hay mucha gente que no tiene fruto, son como este árbol seco. Hermano, ¿cuántos años hemos estado en el cristianismo? Y el mensaje de esta noche es examinémonos con la palabra de Dios y preguntémosle al Señor: Señor, yo estoy dando fruto. Pregúntese usted con el Señor en casa, a solas. Porque el tiempo que usted está de cristiano debe determinar también que en ese tiempo usted ya tuvo que haber dado fruto. Si usted no ha dado fruto, yo le digo, arrepiéntase. Aún hay tiempo. Y dale perdón a Dios. Vuélvase en el corazón. Por eso me gusta al finalizar este verso lo que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Recuerda lo que estábamos hablando en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. En esta noche solo los que son ovejas pueden haber estado y quedarse satisfechos con lo que Jesús habló. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando usted escucha la voz de Dios, esto tiene que producir en usted un efecto. Y no es quedarse estancado, sino avanzar, funcionar, desarrollarse espiritualmente. Para terminar, amados hermanos, y pasar a la oración. En la congregación hay muchas funciones, hay muchos servicios. Y fuera de aquí, de las 4 paredes, también podemos servir al Señor.